José Damián, si te hubieran dado la oportunidad de no ser geógrafo, ¿hubiera habido un plan B? Pues yo creo que sí. De hecho, cuando yo empecé en la facultad a estudiar, realmente yo quería, y puse en mi ficha, que todavía andan por allí, algún que otro compañero ya jubilado la tiene, ¿no?, que ponía que quería hacer, ponía hoy un apartado que decía especialidad que desea seguir, y ponía historia contemporánea. Esto es una historia, es una historia porque cuando yo hice COU, yo tuve la suerte... ¿En Martirico? En Martirico. El Instituto de Martirico. El Instituto de Martirico. Pues tuve la gran suerte de tener muy buenos profesores, ¿no? Y entre ellos tuve dos profesores que me marcaron después en mis decisiones, ¿no? Uno de ellos fue Domingo Blanco, que era filósofo, y que daba unas clases espectaculares en clase, vivía la filosofía, hacía unos gestos, Descartes, pensaba. Una puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena espectacular. Qué bueno. Y me enseñó, año 76, 1976, me enseñó estudiar el esquema, es decir, sacar de una clase, de una conferencia, de un texto, también un esquema de qué es lo que quería decir el autor, claro, de la clase, la conferencia o del texto, ¿no? Fíjate qué tontería, ¿no? Sí, sí, pero qué eso práctico. Eso me ha ayudado muchísimo al resto de mi vida. Y después, porque me ayudó a ser sintético, ¿no? Y otra persona que fue realmente clave en la toma de decisión, que fue Juan Antonio Lacomba. Juan Antonio Lacomba me dio historia contemporánea y era un fuera de serie, ¿no? Es decir, tenía lo que para mí tiene que tener un buen profesor, ¿no? Es decir, era un buen docente, un magnífico docente, y después tenía un pie fuera en la investigación, ¿no? Con lo cual, él, aparte de darnos unas magníficas clases, pues nos contaba, entre comillas, sus batallitas, y todos jóvenes, imagínate, bueno, criaturas con 16, 17 años, pues todo así embobado, porque es que hacía realmente una clase, planteaba unas clases espectaculares, ¿no? Y yo recuerdo además que nos decía que le copiábamos. Decía, me copiáis, porque empezaba, hacía unos exámenes, cada tema hacía un examen. Sí. Y entonces, bueno, de hecho yo tenía compañeros en mi misma banca, estábamos sentados, Juanjo Hinojosa, que era actual decano de Derecho, fíjate, y Eugenio Luque, que era actual decano de Económica, ¿no? Vaya trío. Estábamos los tres, y cuando Juan Antonio nos hacía el examen, y claro, a los 4 o 5 días nos daba las notas, ¿no? Entonces daba las notas tú. Y había momentos que mi curso fue muy buen curso, que habíamos veces que no había aprobado, pero no porque suspendiera, sino porque todos éramos notables, sobresalientes, ¿no? Y yo recuerdo que Juan Antonio decía así muy serio, decía, estoy seguro que me copiáis, porque no daba crédito a que las notas fuesen tan altas, y era fundamentalmente porque era un curso excelente. Es que cuando hablamos de instituciones docentes, el Instituto de Martirico tenía una gama de profesores. Yo también he sido alumno allí. Yo me acuerdo de Elena Villamana, no sé si también te dio literatura. También. Coral, en química. Claro, el profesor Acosta, que era farmacéutico, que daba ciencia. Sí. Y tú me estabas hablando de
de Juan Antonio Lacomba o Domingo Blanco, por favor. Qué elenco de profesores. Sí, espectacular. Entonces él, en aquella época, pues, justo cuando aquí no existía tampoco la figura del tutor, ¿no? Pero claro, era COU, ¿no? Sí. Entonces, claro, nos preguntaba, porque éramos un curso muy pequeño, éramos 15 o 20 en ese aula, ¿no? Y nos decía, ¿pero qué queréis hacer? Tal. Y yo recuerdo que un día, ya una vez finalizado COU, me lo encontré por allí, por los patios de Martirico, y me dice, Sinoga, ¿tú qué quieres hacer? Digo, pues no sé, Juan Antonio, estoy dándole vuelta ahí, no tenía muy claro lo que yo quería hacer. ¿Tú eras buen alumno? Sí. ¿Tú tirabas para no un alumno excelente, vale, pero no suspendía, ser un alumno notable, sobresaliente, ¿no? Y le dije, pues no tengo claro, Juan Antonio, no sé cuánto. Y me dijo, tú tienes que hacer historia. Toma. A ti te gusta bien, tú la historia rinde mucho y tal. Total, que yo, sinceramente... influido por... bastante influido por la él, seducción del profesor. Yo me apunté a hacer geografía e historia, y ya después cuando empecé a estudiar en la facultad, fue cuando descubrí la geografía. Amigo. La geografía. Claro. También de la mano de otro magnífico profesor que he tenido ya en geografía, claro, que era Rafael Domínguez, que se jubiló hace poco. Y Rafael Domínguez desde el principio me enganchó también mucho en el ámbito de la geografía física, la climatología, la geomorfología. Después tuve Emilio Ferre también, que me enganchó más, Eusebio García Manrique, pero ya estaba yo encarrilado. Ya ahí tenía claro, cuando ya llegaron los demás, ya tenía claro yo, Rafa me había encarrilado en que dentro del ámbito de la geografía e historia, lo que me gustaba, donde yo me sentía más a gusto, de la geografía. Pero es que filosofía y letras es muy amplio. Claro, es que hoy el plan no es tan amplio, creo que está más constreñido. Sí, en aquella época más. Exacto. Pero eso tenía una ventaja extraordinaria, es que te permitía tener una amplitud de mira absoluta. Yo, dentro de... sobre todo cuando veo con perspectiva de donde estoy ahora, ¿no? De lo que yo trabajo ahora y los proyectos de investigación que yo tengo ahora, incluso con mi gente, con mi grupo de investigación, ¿no? Que estamos en un laboratorio de sueldos, ¿no? Que somos gestionadores, y miro para atrás y digo, pero es que yo lo que estudié fue filosofía y letras, sección geografía e historia, ¿no? Y claro, en mi carrera pues había asignaturas como literatura en tercero, había asignaturas como latín, claro, en primero, humanidades. Había asignaturas como filosofía, claro. Y después historia del arte, historia moderna, antigua, contemporánea, prehistoria. Y te metes en la geografía física. Y no sé por dónde, lo que menos tenía que era la geografía, que había una geografía en primero, un segundo y dos en tercero, geografía descriptiva y geografía de España. Pues yo me enganché por ahí, no sé, yo digo, porque desde el principio me empezó a gustar más que la historia. Pues menos mal que no lo tenías muy claro al principio, porque si lo llegabas a tener claro, no sé si lo de catedrático hoy, tú, en la Universidad de Málaga de Geografía Física, a lo mejor hubiera sido un escalón mínimo, te hubiéramos visto, bueno, ojo, que también ha sido vicerrector. No, eso es una etapa. O sea que tú no le has dicho... Yo tengo un amigo que dice que todos tenemos nuestra pedradita. También. Todos tenemos nuestra pedradita. Y esa es una pedradita que yo tuve. Porque efectivamente yo, cuando yo finalicé la carrera, solicité una beca. Eran 5 años, ¿no? Eran 5 años. Claro. En Málaga. En Málaga. ¿Sacas tu licenciatura? Sí, ahí sí saqué unas notas en la carrera, digamos, excelentes, ¿no? Luego me confirmó en el que no me había equivocado, ¿no? Porque tú además querías la enseñanza, ¿no? Sí, yo inicialmente iba, digamos, encaminado más bien hacia la enseñanza secundaria, Por ¿no? tanto, tenías que sacar notas, claro. Claro, efectivamente, y de hecho, cuando yo termino, bueno, yo había estudiado antes de Martirico el bachiller elemental, lo hice, porque antes había bachiller elemental, bachiller superior.
lo hice en Santa Rosa de Lima. Y antes con la señorita Loli. Y antes con la señorita allí En el Percher. en el Percher, en el Percher, Eso marca. Por ahí hemos pasado mucha gente y además, no voy a decir nombres, pero mucha gente. Yo también he estado en colegio de párvulos. El colegio de la señorita Loli era un colegio importante allí Importantísimo. en el Paseo de Santo Domingo. Fíjate. Importantísimo, porque Eso marca. Estaba marcando, porque después el colegio era una segunda planta del, pues donde yo nací era el Paseo de Santo Domingo número 7. ¿Y tú vivías en el 5? Yo nací en el 7 y yo creo que este sería el 3. O sea que lo tenías el colegio en la calle. Al lado. Y delante lo que había era el pasillo, que era realmente una arboleda de plataneras. Claro, claro. Que era donde se ponía incluso también la feria de Hoy está el Hotel NH. Efectivamente. Más o menos. Sería más o menos ahora el Hotel NH, bueno, justo por supuesto al lado de la iglesia de Santo Domingo, en donde... El Paredón del Río. El Paredón del Río a 40 metros. La Virgen de los Dolores del Puente. Ahí hay un llano en donde evidentemente bajábamos a jugar al fútbol por los y allí estaba amigos. El colegio de la señorita Loli. Y estaba el colegio junto a tu casa. estratégicamente colocado junto a mi casa, ¿no? Entonces, de ahí pasé a Santa Rosa de Lima. Hubo una... Yo lo hice, no sé, sinceramente una cosa que forma parte de la nebulosa porque nunca lograba saber por qué hice yo la reválida. Porque a mí me tocó ya el año que estaba a caballo, que yo creo que no era obligatoria, pero yo creo que mis padres me dijeron que la hiciera y que mi tía también, que era maestra, yo sé por qué hice la reválida, porque yo sé que hice reválida. Tu padre, que por cierto, ya que sale a relucir, José, y también tenía, digamos, una identidad docente. Era el consejero del colegio Ciudad de Popayán. Efectivamente. Bueno, en aquellas fechas se llamaba Carmen Polo, ¿eh? Carmen Polo. Ah, vale. La pela mantiene. Vaya más tontería. Es decir, ahora que ha estado de más o menos de actualidad el colegio Domingo Lozano, que está justo enfrente, pues decía, Ciudad de Popayán y tal. Bueno, en aquellas fechas era Carmen Polo. Exacto. Y ahí, digamos, tu padre ejercía la labor de conserje. 8 años allí de conserje. Tu madre, Manuela, sus labores. Sí, labores. Y tu casa, como hemos dicho, perchelera, donde fuisteis 5 hijos. Somos 5 hermanos. Eso es. Y tú el primero. Yo soy el mayor. El mayor fue mi hermana María Ángeles, mi hermano Alfonso, mi hermana Inmaculada y la última mi hermana Pili. Y hasta los 14 años viviendo allí en el pasillo de Santo Domingo. Con lo cual, tú tienes mucha Málaga dentro. Hombre, yo, sinceramente, por encima de todo me considero malagueño, ¿eh? Claro. Es decir, y mira que de puertas para adentro, por así decir, me gusta alargar y me gusta decir lo que pienso y me gusta cuando veo algo con lo que no estoy de acuerdo, decirlo porque creo que se puede mejorar mucho, ¿no? Pero de puertas para afuera, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, que a mí que no me toquen mi tierra porque eso, claro. Ahí no podemos hacernos daño. Además, siguiendo con esa etapa de tu vida, te crías y te educas como yo y los de entonces, en la calle, porque era lo habitual, esa voz de tu madre, ¿cómo te llamaban? Se pinchaba. ¿Cómo te llamaban de chico? Bueno, claro, el mayor era niño. Niño. ¿Te acuerdas cuando llamaban? ¿Qué tiene la comida aquí? O que es el bocinazo, ¿no? Exacto. El bocinazo es Ven acá para acá. Yo jugaba a fútbol, además, esto que se ha dicho de como el balón, aquí se termina de jugar, el balón es mío, lo cojo y me lo llevo, cuando se mosqueaba, eso pasaba a la orden del día cuando le regalaba a alguien, los reyes, por su santo, su cumpleaños, un balón de reglamento, que se decía, sí, un balón de reglamento, un balón de reglamento era lo máximo que uno podía aspirar. Estaban los de badana, claro, eso era muy malo, ¿no? se descosían siempre, pero los de reglamento. Balón de reglamento era lo máximo que uno podía aspirar, en el escalafón de amigos, no tener, ser posible
poseedor del balón de entrenamiento, eso era la leche. El baloncesto ni aparecía en tu imaginario. No. Y mira que te gusta el baloncesto hoy. Mucho. Claro. Casi lo mismo que el fútbol, pero quizás más. Claro. Pero el baloncesto en ese momento no, el baloncesto aparece en mi vida mucho después. Claro. Aparece con caja de ronda, ya Sí. mucho después. ¿no? Pero escucha. A los 14 años, ¿no? La familia tiene que cambiar de calle. Claro, porque la casa todo eso estaba sujeto después ya conforme yo fui estudiando la expansión de Málaga, pues toda la zona esa pues se tiró y formó parte del ensanche al otro lado del Guadalmedina, de lo que estamos viendo ahora de los elotes. Yo digo que lo situaría justo en la esquina noreste del Hotel NH. Tú sentí hoy la energía, la sentí ahí. Es decir, para empezar, yo veía desde mi balcón pasar todos los martes santos y todos los jueves santos la humillación, la esperanza, que estaba entonces en Santo Domingo. Exacto. Y Mena, por supuesto, ¿no? Entonces, eso para empezar. Pero es que al otro lado del río, que no estamos hablando del Mississippi, que es el Guadalmedina, todos sabemos lo que es, ¿no? Yo voy a pasar el resto, porque el resto pasaban por el pasillo Santa Isabel y por el pasillo de Atocha, una detrás de otra, e incluso por el puente de Armiñán, pasaban la Puente de Villa, Puente de Tetuán. Puente de Tetuán. El que da a la Alameda. Puente de Tetuán, pasaban la aspiración, el chiquito, todas esas pasaban por ahí. Cena. Y la cena, las que venían de la zona al otro lado del río, ¿no? Donde tú luego, y tu familia, claro, os fuisteis a vivir donde a después la nos vamos explanada de la a estación. la explanada de la estación. Y ahí, claro, tenía enfrente, justo enfrente de la casa del piso, teníamos la capilla de la cena, ¿no? Y después detrás, pues también al otro lado era una serie de bloques, el edificio terminal, que son una serie de bloques que entran y salen, así, ¿no? Al otro lado pues estaba el chiquito, ¿no? Claro, el convento del Carmen. Efectivamente. O sea que... El chiquito no es nada liviano en tu vida. No, chiquito estuvo sacando un montón de años. Claro. Que tenía 16, 17 años hasta los 35, 36 años. ¿Hincaste el hombro en el varal? Sí. Bien. Sí. Pero vamos, es una de las experiencias mejores que yo he tenido en mi vida, ¿eh? Seguro. Junto con el miércoles santo, la Virgen de Consolación y Lágrimas, que de hecho participé en el primer año que salió con estudiantes. Fíjate. Es otra historia. Sí. Es que, claro, esa Málaga que tú mamaste en el pasillo de Santo Domingo se tiene que ir manifestando en tu vida, pues porque genéticamente fuiste contaminado con esa Málaga del Perchel. A ver, a lo mejor hablábamos antes del balón de reglamento. Si el balón de reglamento se pinchaba, Claro, se acabó. había un problema. Claro. Se acabó. Entonces, Partido anulado. lejos de pensar Sí. que tú dijeras, vamos a llevar esto que nos lo arregle, pues tú lo que hacías era le metías dentro, a lo mejor tela, le metías trapo, Claro. y tú te seguías jugando ahí un bulto. tiempo con un algo que era relativamente parecido a un balón, ¿no? Hasta que a alguien le volvía a ver un santo, un cumpleaños, unos reyes, y alguien aparecía con otro balón, ¿no? Tú dile Porque hoy era a un niño eso, un balón de reglamento. Dice, ¿eso qué? Claro. ese balón que cuando llovía y cogía un charco, pesaba un quintal y aquello de ir a darle una patada, te estaba arriesgando a romperte la pierna. Cuando llovía, mira, ya están saliendo palabras claves en tu trayectoria, ¿no? Posterior. Porque, fíjate, a medida que vas hablando de esas raíces percheleras y de ese paradón del Guadalmedina, ¿qué le diría al niño de entonces, José Damián Ruiz Sinoga, que llegaría a ser un experto en temas relacionados con el cambio climático, con la sequía, con las aguas de los ríos, con los arroyos? La vida te lleva, cuando va adoptando decisiones y lo que quiere es hacerlo bien. Pero yo, Están las cosas bien, es decir, sí. Nada planificado, ¿no? No, Nada, lo sé que no, pero también no creo en las casualidades. No, mira, cuando yo terminé,
Pero mi padre conocía al director de Santa Rosa de Lima, Ya. ¿vale? Porque Santa Rosa de Lima en un colegio estaba al lado de donde trabajaba mi padre. Y se encuentra al director un día y le pregunta por mí: oye, ¿el niño qué tal? Pues yo he terminado ya, terminado con buenas notas, no sé cuánto, bueno, ahí está, bueno, pues dile que me busque, tal, que se pase por el instituto, ¿vale? Y yo, pues a los 4 o 5 días, llamo a Santa Rosa y le paso por el instituto. Ya. Y que había estudiado el bachiller elemental, como he dicho antes. Sí, sí. Total, los saludé a todos, tal, no sé cuánto, y dice: mira, es que hay una plaza de un profesor de geografía e historia. Ole. Y si tú quieres, esto así, tal como estoy diciendo, Sí, sí. si tú quieres, puedes empezar a ver si te gusta la docencia, no sé cuánto, tal. Y yo le dije a José Luis Romero, y de mira, José Luis, te lo agradezco muchísimo, pero tengo que decirte algo, y es que yo he pedido una beca de investigación. Las becas de investigación en ese año eran, durante 4 años, para hacer la tesis doctoral, eran 35.000 pesetas, 35.000 pesetas al mes. Un dinerito. Sí, pero es que lo que me ofrecía Santa Rosa de Lima en aquel momento eran 90.000 pesetas al mes. Entonces, más dinerito. Y yo, que realmente me encantaba la universidad, lo reconozco, y yo le dije, de tal manera que si, digo, probablemente a lo mejor no me la conceden, ¿no? No me la conceden. Claro. Pero si me la concedieran, yo me iría. Claro. Me iría porque me gusta la investigación. Claro. Total, que el hombre lo entendió perfectamente, ¿no? De tal manera que yo empecé a dar clase en Santa Rosa de Lima durante unas semanas, 4 o 5 semanas, y a las 4 o 5 semanas sale la resolución y en Málaga dan 13 becas de investigación y yo estaba en el número 13. Y una era la tuya. Y esa era. Por tanto, el número 13, de suerte. Entonces voy directamente, digo, mira, me la han dado y con las mismas me fui de... Yo recuerdo que yo lo conté en mi casa, bueno, cuando lo conté en mi casa, pero mi padre no lo entendió muy bien al principio, pero también tenía una capacidad de ver las cosas y dice, bueno, si tú es lo que tú quieres, lo que tú ves, buena decisión es. Y no hubo la menor discusión de nada, o sea, porque claro, era renunciar a un sueldo de 90.000 pesetas, claro, por un sueldo de 35.000 pesetas, creo que era 35.000 pesetas. Claro. Después, a los 4 o 5 meses después, hay una orden ministerial por la que el sueldo pasa de 35.000 a 55.000. Bueno, eso aquello fue un notición, ¿no? Pero bueno, ya eso permitía estar durante el tiempo de duración de la beca, que era una beca para hacer la tesis doctoral, ¿no? Claro. Pues hacer la tesis doctoral que la terminé pues en tiempo y forma ya del año 86, me parece, sí, 86, sí. Porque creo que luego leíste la tesis en el 86, ¿no? El 86, en julio del 86. Era ya sobre geografía física. Sí. Bueno, era un estudio geográfico del viñedo en las cordilleras béticas. Claro. En donde yo ya, una de las partes que condicionaba mucho el desarrollo de ese cultivo era la orografía, la erosión del suelo, la hidrología. Ya estaba había un apartado de física muy importante en eso de suelos. Claro. Y 3 años después consigues tu plaza de profesor en la UBA. Y a los 3 años conseguí la plaza de profesor titular también. Pero antes te habías casado. Sí, efectivamente, me casé. No, es verdad, me casé en el año 24, en el año 84. Además fue lo siguiente. O sea, se te complicó todo. Por eso digo, bendita complicación, por otra parte. Fue lo siguiente, que va. No. Yo recuerdo cuando me dan la beca, me dice el catedrático de geografía, que era una eminencia también, que era Eusebio García Manrique, me llama un día a su despacho y me dice: Damián, Pepe Damián. Porque claro, yo
después derivé en PPD, por lo siguiente. En mi departamento estaba, de pronto, coincidimos 3 Damianes. Toma. Damián López Cano, que era profesor de demografía, Damián Quero, que era arquitecto, claro, y que se fue a hacer el plan de ordenación, claro, de Málaga, claro. Damián Quero Castani, Qué bueno. y con el que sigo teniendo relación. ¿Y tú? Y yo, claro, José Damián. Entonces, claro, ahí era fácil, yo era Pepe o PPD. Está claro. Tú me llamas. Menudo trío. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Y te casaste en el 86? No, 64, no. Me llama, 84. Me llama don Eusebio y me dice, Sí. Pepe, si tú eres capaz de leer la tesis en tiempo y forma, de acuerdo con la beca que tú tienes, beca de formación de personal investigador del ministerio, Sí. tú tienes, no sabría asegurarte al 100%, pero tienes muchísimas posibilidades de quedarte en el departamento. Claro, te entiendo. Yo salí de allí Como una moto. y tenía claro, es decir, yo iba a hacer la tesis. Claro. Es decir como el chiste, ¿está el titi o no está el titi? ¿Ya tenías novia con entonces yo Elvira? a mi novia, que Elvira, le dije, mira, yo voy a encerrarme hasta la tesis. Me puedo encerrar si nos casamos, o yo voy a encerrar otra vez, pues lo vamos a hacer. Hombre, garantizaba por otra parte. Efectivamente. Claro. Entonces, yo, eso fue así de claro. Y dije, bueno, pues nos casamos. Y efectivamente nos casamos en el año 84. Sin que hubiera hecho la tesis. Sin que hubiera sido la tesis, pero... Había que hacerla. Había que ponerse a marcha martillo ahí, pum, 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 pum. Y la tesis se hizo... bueno, la tesis ya cuando nos casamos ya estaba yo bien pringado con la tesis, pero la leí en julio, creo que en julio del 86, no recuerdo exactamente, ¿no? Julio del 86. Y a partir de ahí pedí una beca postdoctoral y me la dieron hasta el 87, y ahí salió una plaza de profesor, una plaza de profesor en el departamento de geografía. Claro, la plaza era la que sustituía a don Eusebio, que se había jubilado. Por eso él me decía, Claro. si tú eres capaz bueno. de en tiempo y forma de leer tu tesis, claro. tienes muchas posibilidades de... Poniendo en paralelo porque fue cuando su vida y la tuya. Efectivamente, Claro. porque él dijo, yo me voy de aquí en el año ¿Y qué mejor? 86. Te querría muchísimo. Muy buena relación con él. Muy buena relación con él. Hombre, te marcó una hoja de ruta. Y me marcó las referencias. Entonces yo, Claro. yo la hice, ¿no? Y en el año 87, claro, sale la plaza. Yo me presento y cuando era una plaza de... era ayudante. Sí. Y cuando yo voy a firmar, la plaza allí en ordenación académica, estaba de vicerrector Juan Torres y llevaba todo el área de ordenación académica, pues un jefe de servicio que se llamaba Fernando Raya, ¿no? Vale, sí, Fernando. Lo conozco. Era Fernando y que era, bueno, estaba por allí, era realmente el que controlaba aquello. Claro. Y me dice Fernando, está aquí el vicerrector, ¿quieres saludarlo? Digo, pues sí, total, saluda al vicerrector y dice, mira, este es el nuevo ayudante del departamento de geografía, tal, no sé cuánto. Y me dice, pero... No, algo parecido a, bueno, pues nada, a ver si ya, bueno, pues bienvenido, tal, no, pues, Juan muy amable y tal, Claro. dice, a ver, lo que tienes que hacer es leer pronto la tesis y tal, ¿sabes? Y yo le dije, no, yo soy doctor. Claro. Y dije, ¿tú eres doctor? Yo sí, yo leí la tesis hace un año y pico. Y dije, espera. No me digas que te cambió el contrato. Espérate, sí. Me dice, de aquí. Dice, ¿tú serías capaz Por Dios. de examinarte de titular en 2 años? Ay, por favor. Y entonces yo me quedo bloqueado y digo, bueno, déjeme que lo consulte. Entonces en aquella época no había ni móviles ni historias. Claro, Entonces, claro, yo tenía entonces una Vespa, cojo mi Vespa, allí que transpongo a Teatino, que ya estábamos en Teatino, y hablé con don Eusebio, que estaba de profesor emérito. Digo, me acaban de ofrecer esto. Cuando yo iba por lo otro. Yo iba para una plaza de Claro. ayudante
y me ofrecen titular interino. Pero claro, para aceptarla tengo que asumir el riesgo de presentarme en 2 años. Me dice, tú te puedes presentar perfectamente en 2 años porque tú te puedes especializar, tú tienes un buen ritmo de trabajo, ¿no? Bueno, yo que tú diría que sí. Vuelvo a elegido. Ves para arriba, ves para abajo. Me paso por un lado y me paso para otro. Amén. Que sí, punto. Y ahí firmé. Es decir, había firmado esa mañana de ayudante y terminé saliendo de allí de titular interino. Qué fuerte. Así de claro. La que lió la comba contigo. La que lió. La que lió. Pero es bueno, que es más, es que ahí sigue. No, con algo más. Después tuvo mucho Es más que tú relación. tienes más carrete. Tuve más relación, pero claro, a mí Juan Antonio había trabajado muy bien el tema de la crisis de Málaga, la gran crisis de Málaga de la filosera. Claro. Del año 1878, ¿no? Claro. Que se inicia. Y claro, él había trabajado desde la perspectiva histórica, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo, como había trabajado ya la tesis sobre el viñedo, digo, bueno, voy a profundizar en el caso de Málaga, en el caso de la filosera, en el caso de... Y después publiqué 2 libros vinculados a la crisis de la filosera, pero de una perspectiva geográfica, es decir, la incidencia paisajística, la incidencia territorial, económica también y todo eso, que bueno, son 2 libros que tengo publicados por ahí, que se los llevé a él y le dio muchísima alegría, porque además lo citaba un montón de veces, claro, evidentemente, Claro. puesto que había sido de alguna forma el inductor de toda esa historia, ¿no? Pero no contento con esa plaza ya de profesor titular y tu consolidación como docente en la UMA, sino que llega Díez de los Ríos Y me lía, y te lía. y me lía. Y te hace o te lleva al huerto de la Vicerrectoría de Coordinación y Planificación de la universidad. Te conviertes en vicerrector entre 1994 y 98. Ahí va. O sea, aquel que entra Y de me lía, puntilla. y me lía. Sí, O sea, sí. es ¿Tú decir- entraste de puntilla en la universidad? Efectivamente. ¿Y de casualidades también? ¿Y de oportunidades? ¿Que aprovechaste? Tenía una buena relación con Antonio, Claro. es decir, pero bueno, de hecho, sinceramente yo, a pesar de tener buena relación, eso no quiere decir que eso no termine de vicerrector, ¿no? Pero Antonio es un tío muy peculiar, ¿no? Pues cogí y me planteó, dijo, tú quieres ser, bueno, cuando decidió presentarse, me lo dijo. Ya. Y entonces yo, que había estado trabajando en el departamento y trabajando en Estabas curtido investigación ya, y un tal, poquito curtido. y sobre todo en algo para mí que era muy importante, que era el proyecto Luzdeme. El proyecto Luzdeme, eso ha sido una parte muy importante en mi vida, porque cuando yo termino Sí. prácticamente de leer la tesis, yo en aquella época lo importante era publicar la tesis, ¿no? Entonces la tesis, mira, eran 2 tochos, 2 ladrillos, que después visto de la perspectiva de ahora, esto era absolutamente impublicable, ¿no? Eso no se podía de ninguna de las maneras. Claro. Pero claro, yo tenía la obligación de ir por la ruta, ¿no? Sí. Por los distintos sitios a ver quién me la podía publicar, porque allí todos mis colegas, el tema era, una vez que había hecho la tesis, era que te la había publicado el fulano, mengano, o organismo, tal o cual. Claro. Uno de ellos era el ICONA, El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, Naturaleza. que en aquella fecha ya se había cambiado en Málaga y no era el ICONA, sino era el proyecto Luzdeme, que era de lucha contra la desertificación en el Mediterráneo. Esto es muy importante. Yo aparezco por allí Con tu tocho. con mis 2 tochos, con mis 2 libros, y A ver si le vendo o no. a ver a alguien que no conozco, ¿A quién engaño? a ver a que me publique la tesis. Y yo le dejo con las mismas, le dejo los 2 tochos ahí, Ahí te queda. ¿no? Y me recibe un señor, pues, mayor, es decir, muy, bueno, mayor de la edad que yo tengo ahora, también Claro, como yo ahora, claro. más o menos, y quizás más joven incluso. Y me atiende muy bien, que es José Ángel Carrera, y me dice, bueno, pues déjame que yo le eche un vistazo y tal, no sé cuánto, pero esos temas de esos temas no los tratamos mucho, pero bueno, en fin, déjame que yo lo mire y tal. Bueno, ahí queda la cosa. Al cabo de un mes o así, me llaman allí a la facultad, yo compartía en mi despacho con varios colegas, ¿no? Allí en la facultad, y me llaman, lo cojo y me preguntan por mí, pues sí, pues soy yo. Mira, llamo del proyecto Luzdeme, que don José, refiriéndose a José Ángel Carrera, le gustaría hablar contigo. Digo, si quieres pasarte por aquí y tal, vale, yo, igual.
¿Tenía Vespa? Me cojo la Vespa y me motazo Otra vez para allá. el edificio múltiple, que era donde estaba el proyecto Luz DM. ¿Bingo? ¿Eh? ¿Bingo? Voy allí y me dice, mira, la tesis realmente no nos interesa mucho. Vale. Ahora, la cartografía que está utilizando, que eran unos mapas de pendiente y tal, para demostrar que el factor pendiente incidía mucho en la viticultura y todas estas cosas, dice la metodología que está utilizando para la cartografía sí que nos interesa mucho. Por tanto, si tú quieres, te publicaríamos Una adaptación. toda la cartografía de los mapas estos de pendiente del sur, tal. O sea, yo me engancho ya con eso, con los mapas de pendiente de Málaga, Granada, de Almería y Murcia, ¿vale? Claro. Sin problema, me lo publican y tal. Pero es que cuando ya me lo han publicado, me vuelve a llamar y me dice, oye, ¿tú querrías hacer también los mapas de pendiente del Júcar? Qué fuerte. Entonces aquí hice también el Júcar y el Ebro, ¿no? Y el Guadalquivir. Bueno. Con lo cual enganché con el proyecto Luz DM una serie de proyectos, uno detrás de otro. ¿Y te especializaste? Y me fui especializando en temas vinculados a la erosión del suelo, a la desertificación. Yo creo que aquí en Málaga, en aquella época, de las pocas personas que hablábamos de temas de desertificación, yo creo que pude ser uno de los primeros, con José Ángel, de los 5 primeros, quizás mucho menos, porque era un tema clave. Hablamos de los años 90. ¿No? Seguimos hablando todavía de los años 85-90. Claro. ¿no? ¿Se hablaba del cambio climático? No. Nada, De hecho, la cumbre de Río, que fue en el año 92, que fue muy interesante, porque ahí se empezó ya a hablar seriamente de que algo no iba bien. Sí, porque ¿no? el Amazonas efectivamente, de se que iba algo no iba bien. Y yo recuerdo que el director general del ICONA, que era Santiago Marraco, fue el representante español en la cumbre esa. Claro. Y cuando en una visita que hizo a Málaga, le dije, bueno, él me dijo, pues esto es muy interesante, no sé cuándo, y le digo, oye, ¿y tiene la documentación la tiene? Y dice, sí, si tú la quieres, digo, yo sí, y me la mandó. Toda la documentación de la Cumbre de Río. Qué bueno. Y la estuve manejando durante bastante tiempo. Y claro, ahí fue cuando al principio en el que se empezó a hablar seriamente de cambio climático y por supuesto de la desertificación, no como la expansión del desierto, que ha sido un error que además del ámbito periodístico también es muy frecuente, sino como la pérdida de capacidad productiva del suelo, ¿no? Como que el suelo cada vez produce menos y hay que utilizar, digamos, aditamentos, con lo cual hay que utilizar elementos químicos, fertilizantes, tal. ¿Ya habías estado antes en Israel? No, fue después. ¿Fue después? Cuando Díaz de los Ríos me lía y soy vicerrector, claro, soy del año 94 al 98. Entregado a la causa. Entregado 100%. Gestor es decir, yo de la universidad. Reconozco que en esa época aprendí mucho. Aprendí, pues como se suele decir, está en la cocina, cómo se hacen los platos. Pero en lo tuyo, pero levantaste el pie. Yo tengo un enorme agujero en mi currículum. Me acuerdo que cuando me presenté al examen de cátedra y puse una transparencia, un pantallazo a conciencia para que se vea una producción científica que de pronto durante 4 años se queda en cero. Claro. Cero completamente y después se retoma, ¿no? Claro. Ya digo, es decir, pues fue una etapa que digo que no se puede estar no podía hacer. frente. Era full time dedicado a la universidad, ¿no? Claro, pero bueno, espera. Pero no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Porque terminas tu responsabilidad como vicerrector y tú tienes conciencia de que tienes que recuperar el tiempo de formación que ha habido pendiente en esos 4 años. Claro, yo al proyecto Luz DM, como decía antes, me puso en, no ya, es decir, al final, la vida, al fin y al cabo, son la sucesión de toma de decisiones, claro, ¿no? Claro. Con el paso del tiempo va entendiendo que las malas decisiones no son irreversibles, ¿no? Tú puedes modificar, ¿no? Pero tú vas tomando decisiones. Claro. Y una de ellas fue la del proyecto Luz DM, que fue la que me puso afinando
en mi línea de investigación, Sí, sí. que es, Te puso el rumbo. efectivamente, que es la que después he ido manteniendo, es decir, la erosión del suelo, la degradación del suelo, la desertificación, es decir, eso en el fondo es lo que originó lo que yo hago ahora, y ahora sigo trabajando sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, coincide, yo estaba, por así decir, la rampa de lanzamiento con 34 años, ¿no? Y con muy buenos contactos a través de José Ángel, Claro. y dentro del proyecto Luz M, Claro. tenía relación, es decir, no había email, no había teléfonos entiendo móviles, perfectamente. pero sí había teléfonos donde tú cogías y llamabas en aquella época el catedrático de Geografía Física de Murcia, que era Paco López Bermúdez, era un crack en este tema, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía muy buena relación. Y con te él, puso la ¿no? brújula de Israel. Claro, yo termino Sí. de ser vicerrector y miro para atrás y veo que hace 4 años no hago nada relacionado con mi tema de investigación, Estamos. con 38 años, Sí, sí, con 38 años, Pensaba que se te había ido el tren. efectivamente. Claro. Y yo, de hecho, hubo mucho tiempo que estuve arrepintiendo de haber sido vicerrector. Después me di cuenta de que no, porque había aprendido otras Vale, cosas, ¿no? sí. Pero, justo cuando termino, claro, miro lo que están haciendo mis colegas de antes, los que estaban trabajando conmigo dentro del proyecto Luz M y demás, y veo que estaban publicando en revistas internacionales, Sí, sí, y que tú te en habías inglés, quedado por atrás, supuesto. claro. Publicando una serie de cosas donde se ha evolucionado, monitorizando con parcelas experimentales, monitorizando cuencas, trabajando en laboratorio y tal. Y yo digo, madre mía, Y todo te esto entra ha pasado en 4 años. telele. Donde por medio hemos tenido tú el Windows 95, ¿no te acuerdas de Windows 95? Pues claro, eso me pilla a mí de vicerrector, ¿no? Windows 95 y tal. Bien, ¿qué sucede? Pues que yo, ni corto ni perezoso, ahí cogí el teléfono, llamé a Paco López Bermúdez y dije, mira Paco, Ponme al día. estoy viendo lo que estáis haciendo y yo estoy como si hubiese estado en Marte, en Júpiter, Descolgado. absolutamente descontrolado y sin tener mucha idea Y te pone y perdido. En contacto con Janos Levy, Efectivamente. Y le uno digo, de mira, las eminencias Claro. en temas de desertización, Claro. judío, israelita, Claro. una eminencia. y le digo, mira, efectivamente, ¿con quién tengo que, o sea, qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo puedo yo ponerme al día? Y me dice, mira, hay en inglés como está, digo, en inglés. De aquella como todo el manera. mundo. Podría ser mejor, pero vamos, Sí, claro. algo entiendo. Algo. Mira, ¿por qué no le escribe un email, que suele ser bastante receptivo, al profesor Hanon Lavie, que es profesor de la Universidad de Bar Ilan, la Universidad Hebrea de Bar Ilan, en Ramat Gan, justo un barrio de Tel Aviv, ¿no? Dice, porque está trabajando unas cosas muy interesantes, de monitorización, de parcelas experimentales, dice, yo creo que si te enganchas con él, dice, porque además habla un inglés, claro, un inglés desde un país mediterráneo, para empezar ya pronuncia la J, ¿no? Vale. O sea, la H, perdón, Claro, la B, pronuncia la H como claro, J, claro. con lo cual te resulta, vamos, infinitamente muy fácil Sí, sí, entenderlo. digestivo. Bueno, hombre, que si habla inglés Sí, con un entonces holandés no. o con un inglés, ¿no? Si Pues te indigesta, sí. Claro, probablemente el holandés del inglés dirá que no tenemos ni puñetera idea de Está hablar claro. inglés. pero vamos, yo me entendía y nosotros nos entendimos perfectamente. Claro. Con lo cual, le escribo un email, le cuento mi vida, le digo esto, porque hace de rector, que me da suerte, me pilla todo esto, que yo estaba trabajando con Paco López Bermúdez, con Adolfo, con una serie de colegas, le entrevisté una serie de colegas, y que me gustaría, pues, que, no sé, ponerme al día, me gustaría que me mandase referencias bibliográficas, tal. Sí, cositas para tú. Para empezar. Y y Jano me contesta como a vuelta de correo, Sí. diciendo, ¿tú te quieres venir? Te invito a que estés aquí, te hago una estancia en Israel y yo te invito a que participes de la docencia, de la investigación, del laboratorio, tal, ¿no? Y yo pues con la misma, pues me fui. Me fui. ¿Sabes lo que? Y luego, bueno, te pones al día, vuelves a tu Málaga, te sigues especializando en geografía física, te haces catedrático con el paso del tiempo. No solo con eso, también presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, estuviste unos poquitos de años, eres en la actualidad
académico de la Academia Malagueña de Números de Ciencias y coordinas la sección de Territorio y Medio Ambiente, director del Instituto Universitario de Hábitat, Territorio y Digitalización de la UMA. Esto lo que es tener una edad, No, esto tiene un secreto. Esto tiene una moneda. Una moneda. Bueno, tiene un secreto que es el trabajo y tiene una moneda que también está vinculada a eso, ¿no? Claro, y esta moneda la tienes tú aquí. Sí, es esta. Y donde siempre te ha salido la cara. Y esta moneda tiene su historia, ¿no? Sí, tiene una historia. Bueno, yo no sé, al final te digo, no somos fetichistas. Pues sí. Yo creo que sí, porque tengo otra anécdota también. Sí, pero esta moneda te la regaló tu padre. Esta moneda me la regaló mi padre cuando yo tenía 14 años. $1. Es un dólar de plata, una serie que hubo, que acuñaron ahí muy limitada, Sí. a la que la convirtió en llavero, ¿no? Y claro, pues la lleva conmigo por 50 años. Medio siglo. 50 años. O sea, está ya totalmente desgastada y tal. Es decir, si el Arito hablara la cantidad de llaves por las que ha pasado, pero realmente lleva conmigo medio siglo. Sí. Después... Si don José levantara la cabeza y viera cómo te dio una moneda con mucha suerte. Sí, te dio una moneda... Probablemente no pensaría para nada. No. Pues como nada, ¿no? Pero la realidad es que ha formado parte de mi vida por los últimos 50 años, o sea, solamente... Y mira que luego, en lo personal, pues bueno, las circunstancias de la vida, te vuelves a casar. Sí, yo me separé, o sea, lo mismo que me casé con 24, me separé con 34. ¿Tienes 2 hijos? Tengo de hijos. Esa primera relación. Sí, Damián, periodista. Sí. Del Unicat. Amigo, de baloncesto. Baloncesto. Y Elvira. Que vive en Nueva York. Hizo turismo y le pilló la crisis, a los dos le pilló la crisis del 2010, ¿no? Sí. Pero especialmente a Elvira es que justo recién terminado y lo tuvo clarísimo, le cogió y se fue a Nueva York y lleva a Nueva York ya pues 12 años viviendo. Y que te ha hecho abuelo. Y que me ha hecho abuelo 2 veces. ¿No? Con Sofía y con Lucas. Con Sofía y con Lucas. Que son, imagínate, pues Sofía va a cumplir 3 años ahora dentro de un par de meses y Lucas tiene 1 año y medio así. Y eso es, te puedes imaginar. Si el abuelo es como es, ahora los nietos. Lo entiendo todo. No, mi nieta le da el teléfono a la madre y se llama al abuelo Pepe. Qué gracioso. Pero las cosas de la vida. ¿Vuelves a tener una nueva relación? Sí, con Leonor. Me volví a casar en el 98 y tengo otra hija que es Marta, que tiene 25 años, 25 años, y es arquitecta, terminó hace 2 años, arquitectura. Fíjate. A pesar de que ella decía que la arquitectura en una carrera se tardaba 6 años en hacer, pero tuve en ese aspecto la suerte de que vino COVID y la puso a estudiar. COVID. No, pues genial, es muy buena estudiante, Hombre, como... Pero en algo se tiene que parecer a ti. No, o sea, la madre también se parece a mí, la madre es buena estudiante. Claro. Pero decide irse a Sevilla el año 19-20 a hacer tercero de arquitectura, hacerse lo que se llama un SICUE, ¿no? Un programa, que tú lo conocerás, claro. ¿no? Por el cual los alumnos eligen una universidad española. Experiencia fuera de casa. Yo, por supuesto, a todo eso es sí a todo, porque magnífico. Me parece magnífico, ¿no? Claro. Es decir, cuando yo estudié, por supuesto no había Erasmus, ¿no? Pero no había ni Erasmus ni otras muchas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, yo sí a todo, pero claro, Sevilla, piso propio. El curso en Sevilla empieza en septiembre, sí. Curso académico, sí. En septiembre. ¿Por qué? Porque después llega un mes de una primavera en donde se van hilando acontecimientos lúdicos, claro. Y prácticamente a partir de ahí se termina el curso. Se acabó lo que se daba. El leitmotiv por el cual empieza en septiembre. Exacto. Y mire usted por dónde nos viene el 14 de marzo, en donde nos confinan, y yo el día 13 la llamo, prepara tus cosas que voy a por ti.
¿qué cojo? Para una semana, te digo, tú trate todo lo que puedas, Todo lo porque que esto puedas. me parece que va para largo, ¿no? Con lo cual, ella que estaba ya pensando en su feria, en la Semana Santa, en el Rocío, no sé Sí. cuánto, con todas sus amistades, a partir de ahí se encierra en su cuarto, se pone a estudiar y realmente terminó arquitectura pues aparte con muy buenas notas, pero aparte en tiempo y forma, ¿no? Con lo cual ya está trabajando, vamos. Así que... Oye, José Damián, el profesor, ¿cómo ha evolucionado? Ese profesor tuyo, el que llevas dentro, cuando empezabas con esas carambolas de contratos de una manera y de otra, al profesor de hoy, han cambiado mucho las cosas. Bueno, desde el punto de vista formal, básicamente lo que cambia es que la experiencia te coloca en una gestión docente muy diferente. Hace 25, 30, llevo 42 años dando clases, ¿no? Porque claro, en la misma época cuando yo estaba de becario de investigación, yo tenía uno que se llaman los encargos de curso, o sea, que pasa que tenía poco, pero daba una o dos asignaturas, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, todo el instrumental de que disponemos ahora mismo, todas las referencias de las que disponemos, la facilidad, es decir, ahora tú te metes en internet Sí. y te cuentas, es decir, todo El conocimiento lo tienes a tu alcance. que tienes, al contrario, cuando yo empecé, tú tenías que Buscarte la vida. buscar información para trasladársela al alumno. Ahora, si me apuran, lo que tengo que hacer es lo contrario, es decir, hay tanta información que Claro. lo que tengo que filtrarle a la información que le llega al alumno. Es justo al revés de lo que yo hacía hace 40 años. Desde mi punto de vista, ese ha sido el gran cambio. Porque tecnológicamente no vamos a hablar, por supuesto No, que sí. la noche y el día. Toda la sociedad evoluciona. De hecho, para muchas cuestiones de geografía, que manejamos muchos sistemas de información geográfico y tal, que es un software muy específico, pues en muchos de ellos los alumnos de cuarto para muchos temas a lo mejor están más adiestrados que yo, ¿no? Seguramente. Que yo ahora, claro, lo que tiene la evolución de los tiempos hace que yo antes hacía el mapa y ahora me acerco y digo, oye, necesito que este mapa, me puede hacer este mapa, me lo puede hacer y con lo cual yo pierdo la destreza del manejo del software. Porque Sí. el software, ¿qué significa? La posibilidad también de equivocarte 500 veces hasta que lo haces bien, ¿no? Claro. Bueno, y eso ya no lo hago. Entonces, claro, desde el punto de vista tecnológico, la evolución es lógica. Es más bien desde el punto de vista de la concepción de la docencia, ¿no? Que yo creo que ahora hay tanta información. Porque después, a mí, sinceramente, en términos generales, yo no tenía problemas ni de falta de respeto, ni de nada. No, Sí, pero yo iba poniendo la lupa en lo humano, porque no todo es conocimiento, No. aunque luego te miran por el conocimiento, pero con la alegría y con la ilusión que tú has hablado de la comba. Hombre, claro, es que Entonces, hoy ese factor humano que te proyectaba la comba, u otros más que has citado, ¿eso hoy se ha diluido? no. Al contrario, yo no solo no he salido oído, sino que he intentado en la gente que está conmigo trasladarlo. Es decir, por ejemplo, tengo mi mano derecha dentro de mi grupo de investigación, Normal. que es Juan Francisco Martínez Murillo, es catedrático de geografía y tiene 45 años. Fíjate. Es decir, que lejos de la imagen que había antes de que el catedrático estaba por encima era y un vegetorio. detrás tierra quemada, Sí, hasta la... inaccesible. No, yo funciono justamente al revés, vamos al revés, quiere decir,
pues vamos, no es que es catedrático ahora con 45 años, 46 que tiene, es que lo es de hace ya 3 o 4 años. Además, es decir, que una persona que trabaja conmigo allí, eso te pues, enorgullece. otra persona, claro que sí, Claro. no, para mí, y otra persona, Paloma Hueso, que también costó mucho trabajo que entrase en el departamento, pues porque es ambientóloga y tal, pero es una especialista en regeneración del suelo, hizo su tesis conmigo, lleva trabajando conmigo 15 años, 16 años, pues exactamente igual, es decir, haya firmado como profesora contratada definitiva. Bueno, pues bien, ¿no? Eso es algo que yo... ¿Cuánto talento? Tengo orgullo, ¿no? Es decir, que montar un grupo de investigación y mantenerlo, y que vengan mal dadas y buscarle contratos y proyectos y no sé cuánto para que se mantengan ahí y sigan trabajando y se sigan publicando. Nosotros estamos publicando, tenemos un nivel de producción científica espectacular, Y tú que estás con tu equipo muy pendiente del agua y de la tierra, del cambio climático, ¿nos queda un pelado? Si no tomamos buena nota si no leemos bien lo que la naturaleza nos está diciendo, porque claro, la naturaleza nos puede estar indicando muchas cosas y nosotros mirar para el otro lado. Si no leemos bien lo que nos está diciendo, sí, porque esto tiene muy mala pinta. Es decir, es que cuando ya año tras año estamos leyendo en la prensa, por ejemplo, que este año es el año más caluroso de la serie, y el año siguiente dice, este año es el más caluroso de la serie, y al siguiente, este año es el más caluroso de la serie, quiere decir que estamos en una tendencia. De hecho, que el año pasado, por ejemplo, hubiese un 70 y tantos % de noches tropicales, ¿no? Bueno, y esto lo decimos así, sin más, ¿y qué? ¿Y? ¿Estadísticos sin más o vamos a tomarnos esto en serio de alguna vez, ¿no? Pues sí creo que el tema es muy delicado, y que hay que tomar cartas en el asunto, es decir, y sobre todo hay que tener sentido común. Aquí, verás, por más que al final uno se empeña, en mi caso, como geógrafo, la necesidad de ordenar los recursos, de que no pueda haber más demanda que oferta, que todo eso que lo tengo clarísimo, ¿no? Al final, cuando termina de hacer cualquier artículo, cualquier historia de tal, termina diciendo, sobre todo si en medio periodístico, lo que hace falta es sentido común. Es sentido común, es decir, es que es algo tan simple como eso, es decir, sentido común, es decir, si yo tengo esta disponibilidad de este recurso, yo no puedo gastar más sistemáticamente, porque quiere decir que entonces voy a estar infrautilizado en relación a la disponibilidad de recursos. Claro, que eso es así. Complicado, muy complicado. Muy complicado, pero por la parte que estábamos hablando antes, es decir, también desde el punto de vista humano. Es decir, vamos a ver, es que tenemos que aprender el concepto de que es como si fuese un patrimonio que hemos recibido y que lo tenemos que trasladar a nuestro hijo y esto a nuestros nietos y a nuestros nietos, claro, ¿no? Claro. Pues claro, si las condiciones ambientales que hemos recibido no somos capaces de trasladarlas en los mismos niveles cualitativos que las hemos recibido, pues tenemos un problema. Estamos sobreutilizando algo que bueno, que lo estamos viendo, es decir, ahora mismo pues con la sequía, con toda una serie de indicadores de manifestaciones de cambio climático ya muy serias, porque además aquí estamos hablando de sequía, hemos hablado de una serie de cuestiones vinculadas a lo mejor con la disponibilidad de recursos hídricos, pero podemos pasar sin solución de continuidad de hablar de sequía a inundarnos. Totalmente. Es decir, los riesgos del agua se están disparando, están descontrolados. O del frío al calor. Bueno, entonces, claro, hay que tomar cartas en el asunto, y yo creo que aquí, desde los gestores, los políticos por supuesto, los gestores, bien harían en utilizar el crisol del sentido común, ¿no? Y que escucharan a los expertos y a los que investigan. Sí, pero yo ahí ya estoy un poco de vuelta, es decir, porque si te fijas, se plantea una serie de medidas lógicas siempre desde la oposición. Y es verdad. Siempre desde la oposición. Es decir, yo estoy harto de leer en prensa, de escuchar toda una serie de medidas que son completamente lógicas, pero cuando, es decir, por ejemplo, que te digo yo, la famosa
autopista del agua, ¿no? Que teóricamente dice, bueno, vamos a conectar. Estamos aquí en el sur de España, donde hay una zona que hay un gradiente pluviométrico muy claramente definido, donde en Grazalema, que casualmente tenemos el sitio más lluvioso de España, pero tenemos a 250 kilómetros el sitio más seco de España, que se llama Campo de Taberna y Cabo de Gata, ¿no? Sí, sí. Oye, pues a lo mejor lo mismo que se ha podido hacer en otros sitios, se pueden conectar para situaciones de emergencia, para que... Pero claro, dentro de un ámbito de una ordenación buena, de una planificación buena, del uso del sentido común, claro, tal, de evitar egoísmo, no de mi agua, esta es mi agua, sí, no, agua no tuya, ¿no? Pues probablemente se tirase por ahí, ¿no? Pero no. Cuando tú lo planteas, cuando llega al gobierno, se olvida y la autopista se convierte en un tubo de esa autopista. Bueno, ¿sabes lo que no se pierde? El espíritu perchelero. Eso no se pierde. El espíritu malagueño y el espíritu de buena gente, Pepe. Ha sido un placer tenerte. Es bien estar aquí.